Toma en su lugar, le damos gracias a Dios. Queremos continuar, amados hermanos, con nuestro estudio sistemático de las Escrituras del Evangelio de Mateo, capítulo 13. Y a través de este estudio sistemático, así como vamos avanzando, Dios al mismo tiempo está hablando a nuestros corazones. Está trayendo a nosotros comprensión de las cosas que Él desea que haya en nuestra vida y que cambien, ¿verdad? Sobre todo porque para eso es la palabra de Dios, para que haya un cambio en nuestra vida, para que al final nosotros tengamos esa transformación que quiere Dios en nuestra vida, que seamos hechos de acuerdo a la imagen de su Hijo. Así que, pues disponga su corazón y como escuchaba al pastor que estaba dándoles la introducción a este culto, que el enemigo no robe la semilla de los sembrados. Así es que ponga mucha atención, concéntrese en lo que se va a enseñar para que la semilla de la palabra de Dios tenga fruto en su vida. Es para eso la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es dada a los hijos, porque es un testamento. Y en un testamento nada más están los hijos. Por eso mucha gente no entiende las Escrituras, porque no es hijo. Pero se le invita a ser hijo para que el Espíritu Santo venga a su vida y empiece a entender las Escrituras, empiece a manejar la Biblia y sepa que hay 66 libros, que hay 27 en el Nuevo Testamento, que están separados en capítulos y versículos, que los capítulos son los números grandes, los versículos son los números chicos, y que entienda todos los libros del Antiguo Testamento, cuáles son los del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, los evangelios, los de Pedro, los de Santiago, Judas, el Apocalipsis, y la gente tenga un conocimiento de lo que le corresponde, porque a usted no le gustaría que le leyeran nada más la mitad del testamento, ¿verdad? Usted quiere saber todo el testamento, todo lo que el Padre le ha heredado a usted. Y eso es lo que es la palabra de Dios, lo que Dios a todos nosotros nos ha heredado. Y si usted viene por primera vez, pues hoy va a tener la oportunidad de ser hijo para que el Evangelio de Dios venga a su vida y pueda usted tener el conocimiento de este testamento, de saber todo lo que Dios le ha prometido. Y no tenga desesperanza como la gente de allá afuera, dice el apóstol Pablo, que no saben ni a dónde van. Tal ni saben a dónde van, que quieren hacer cosas después que la gente ya murió. Pero Jesús no hizo nada de eso. Él vino a prometer la vida eterna a todos los que en Él creen. Así es que cuando morimos nos vamos con Él, punto. Porque esa es la promesa de Dios. De otra manera, entonces, ¿para qué Dios nos promete algo que no nos va a cumplir? Pero ¿cuántos de aquí sabemos que tenemos vida eterna? Amén. Estamos seguros dónde vamos. Lo único que queremos es que el Señor nos dé el tiempo para cumplir sus propósitos. Hoy quiero compartirles, amados hermanos, el tema que he titulado el poder de influencia del reino. El poder de influencia del reino. Va a escuchar ahorita mi voz un poquito diferente. Estuve un poquito enfermo entre semana, pero ya gracias a Dios, siempre así me pasa, me enfermo entre semana y ya el sábado y domingo ya estoy bien. Así es Dios, nunca me deja llegar al sábado y domingo porque sabe que tengo que predicar y le digo, Señor, me tiene que sanar porque yo el domingo predico. Entonces pues ya el sábado pues ya estaba bien, nada más estaba recuperándome, ¿verdad? Entonces, pero todavía traigo un poquito la influencia de esa
de esa cuestión, pues que ahorita hay muchas bacterias, hay muchos virus y está un poco difícil ahorita por el clima. Entonces hay que cuidarnos, hermanos, hay que taparnos bien y hay que estar bien. Así es que vamos a ver este tema que se llama el poder de influencia del reino, que está basado en Mateo capítulo 13, 34 al 35. Ya todos lo conocemos, del 33, Mateo capítulo 13, del 33, versículo 33, nada más. Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo 13, 33. Es una parábola que consta de un solo versículo, pero hemos descubierto que de las cosas pequeñas se salen cosas grandes. De verdad yo le puedo decir que pude haber escrito 15 o 20 hojas de este pasaje, de toda la enseñanza que trae. He tratado de resumir, he tratado de sacar lo más importante. He tomado algunos comentarios de algunos grandes teólogos que hoy en día, o predicadores que están enseñando, y he puesto pues mi grano de arena, ¿verdad? Las cosas que yo entiendo cuando empiezo a leer las Escrituras. Dice la Escritura así: otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Cuando uno lee así, pues ahí me quedo. Léalo nuevamente. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Para que podamos nosotros, hermanos, empezar a entender este pasaje, lógicamente lo primero que tenemos que saber qué es la levadura. Si no, de otra manera no vamos a saber qué es el reino. Entonces, ¿qué podemos decir de la levadura? Para poder ver lo que Jesús quería enseñarnos con esta parábola. La levadura no es la maldad, aunque en algunos pasajes se usó cuando Jesús le dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. No es la maldad. Usted va a ver ahorita, más adelante lo vamos a aclarar ese punto. Realmente se refiere a la influencia que permea las cosas. Comúnmente, con solo 3 medidas de levadura, se hacía una efa de pan. Una efa de pan equivale a 22 kilos de pan. Pero usted se va a sorprender que en la antigüedad pues se comía mucho pan. Ese era alimento básico. Ahora hay frijolitos, hay arrocito, ¿verdad? Con el intercambio cultural se cambiaron muchas cosas y nuestros frijolitos cayeron por otro lado y el arrocito de otros vino para acá, ¿no? Y bueno, ya hicimos aquí un tremendo, ¿verdad? México se caracteriza por tener gran variedad de alimentos y es algo verdaderamente hermoso, ¿verdad? Y gordoso, porque también le entramos pero con ganas. 22 kilos de pan, pero se va a sorprender que esa era la medida diaria que hacían de pan, porque ellos comían mucho pan. El pan sin levadura, pues sabemos que era plano, seco, duro y sin sabor, pero el pan con levadura era suave, esponjoso y además tenía la característica de hacerlo rico. ¿A cuánto les gusta el pan? Ya arrepiéntase, hermano, ya arrepiéntase de verdad. Quiere bajar de peso y no deja el pan. No, imposible, eso va a ser imposible. La levadura hace una masa ácida, pero que logra una influencia en una gran cantidad de masa. Una poca de levadura leuda toda la masa que se le ponga. Pero es un efecto además positivo, porque ya vimos qué influencia tiene, ¿verdad? Lo hace grandecito, lo hace, ¿verdad?, esponjosito, sabrosito. Y bueno, es una influencia positiva. La levadura es insertada en el pan
para lograr sus efectos como Dios lo hizo con el Evangelio. Por eso Jesús no dudó en decir, el reino es como la levadura. Porque de la misma manera el Evangelio fue insertado aquí en la masa que es todo este mundo. Y tiene el poder, recuerden Romanos 1:16, que dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces el Evangelio tiene el poder para salvar a toda la gente, solo que no toda la gente quiere que la levadura, es decir, el Evangelio, venga a su corazón. Pero deja que el Evangelio llegue a tu corazón y vas a ver cómo el reino de Dios se va a empezar a manifestar en tu corazón. Así que el poder del reino de Dios es grande como el de la levadura. El hecho que empiece pequeño o con un puñado no quiere decir que sea débil, pues tiene el poder de influenciarlo todo. Y hoy nosotros somos testigos de eso. Después de más de 2000 años, vemos la influencia de ese puñado de discípulos que representaron la levadura del reino de Dios y los grandes alcances que hoy ha tenido el Evangelio de Jesucristo después de más de 2000 años. No solo cambió la historia, cambió el tiempo, los meses y los años. Es por eso que estamos en el año 2021. Es por eso que la humanidad, el tiempo se partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces yo no sé cómo la gente tiene la cabeza de calabaza para decir que Cristo no existió. Dame una evidencia de que Cristo existió. Ay, cabezón. ¿En qué año estás viviendo, papá? ¿Y por qué? ¿Ya le dices eso? Ah, ¿ya entendiste? No, yo creo que Dios no existe. Ah, no, pues entonces ya tú no tienes remedio. Ya te llevo al manicure. El reino, entonces, lo pones en el mundo y su poder inherente tiene el poder de influenciarlo todo. Así la levadura representa la influencia de Cristo, su reino, su evangelio y sus súbditos. Por la forma en que Cristo presenta las parábolas, las primeras dos que se muestran la naturaleza del reino, las dos siguientes que corresponden a esta, la levadura y el grano de mostaza, nos muestran el poder para vencer la maldad. Porque vimos que en las primeras dos parábolas está el sembrador que sale a sembrar, pero una semilla no cae en buena tierra y las otras semillas caen en 3 tierras malas. Y entonces la pregunta es, tú sembraste buena semilla, entonces ¿quién sembró mala semilla? Y viene Jesús, dice, pues el malo. Entonces, en medio de toda la influencia negativa que hay y que es explicada en las dos primeras parábolas, con el trigo y la cizaña también, vemos después 2 parábolas donde se nos describe, amados hermanos, el poder que tiene el reino de Dios para vencer esas influencias negativas que puedan estar dentro del reino de Dios, en el mundo. El Evangelio tiene ese poder de vencer toda influencia negativa que el enemigo haya puesto en este mundo. Solo se necesita que la gente crea. Porque a veces le digo a la gente, la Biblia tiene la respuesta a todas tus preguntas. ¿Quieres saber cómo se creó el mundo? Bueno, pues en el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes de todo, ahí dice cómo se creó el mundo. Aquí el problema no es que no haya respuesta, el problema es si tú lo crees. Porque la respuesta está aquí. El problema de la gente es que no quiere creer. Ese es su problema, a pesar de todas las evidencias que les podamos dar. Así que vimos 2 parábolas que representan toda esa influencia que está en medio de los hijos del reino y en medio de la buena semilla que es el Evangelio de Dios. Y vemos en los otros 2
el poder del reino de Dios, que es parte de una pequeña semilla de mostaza y que después llega a ser hasta un árbol donde las aves nidan. Vemos un proceso sobrenatural, porque así es la vida del cristiano, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hay algo sobrenatural, se cambia la naturaleza, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Pues que vive en rebeldía. ¿Le gusta vivir en rebeldía? Es por eso que Pablo les pone los ejemplos en la carta a los romanos y les dice, ustedes han nacido de nuevo, hemos sido redimidos, Dios con su sangre nos lavó, Él pagó, ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él, tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a Él, tú ya no puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Si quieres hacerte un agujero, pregúntale a Dios si está de acuerdo y vamos a ver qué te dice. Él hace la similitud que somos templo del Espíritu Santo, templo, y el templo es el lugar de adoración, es el lugar donde habita la presencia de Dios. ¿Y tú crees que Dios quiere que llegue a un agujero? Entonces son cosas que nosotros como seres humanos nos debe de caer en entendimiento. Que nosotros, nuestro cuerpo ya no nos pertenece, fuimos comprados por precio. Después dice que hemos sido justificados, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero que sin embargo hay gente que es real y gente que no es real. Gente que es espiritual, pues tiene al Espíritu Santo, por eso es espiritual. Porque nadie puede ser espiritual si no tiene al Espíritu Santo. Si no tienes al Espíritu Santo, no eres de Dios. Por eso Pablo dice, el que no tiene, si es que ustedes tienen al Espíritu de Dios. Porque cualquiera que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Y les dice, por eso andan en la carne, porque no son de Dios. Y ustedes, como son hijos de Dios y han nacido de nuevo y han sido renacidos y han sido redimidos y han sido comprados por precio, no pueden seguir andando de la manera que antes andaban. Dile al que está a tu lado, ¿ya entendiste? Pero la gente es rebelde. Le gusta ser rebelde. Como si eso fuera un chiste, como si fuera un juego. Como si pudieran jugar con Dios. Ay, ahorita estoy en el infierno y mañana estoy contigo, Señor. O sea, ¿qué estamos jugando? Con Dios no se juega, ¿eh? De Dios no te vas a burlar. Con el diablo no vas a jugar. Ábrele la puerta y vas a ver dónde vas a terminar. Luego no te quejes, luego no estés chillando, luego no quiera que el pastor con tantito aceite te cure. Ni yendo a charma de rodillas vas a ser sanado. Pero la gente no entiende, hermano. No entiende. No se puede estar jugando. Cristo viene, tú estás jugando a las muñecas, a las canicas. Ay, Dios mío. ¿Por qué decimos todo esto, hermanos? Hermanos, si yo no los quisiera, pues que te lleve el diablo, a mí qué me importa. Pero sí me importa, Dios a mí me ha puesto con un propósito. Ese es mi pleito a veces con la gente. Y a veces tenemos que decir las cosas duras, ni modo, ni modo. Así es el reino de Dios. ¿Qué hizo Juan el Bautista cuando venían los religiosos? Les dijo, pasen, sí, hagan su hipocresía, bautícense, salgan y sigan viviendo como están viviendo. No, les dijo, generación de víboras,
porque él sabía la intención con la que venían, nada más para aparentar delante del pueblo, de la gente. Como ellos nada más aparentaban, como ellos nada más andaban así, creyéndose santos, pero allá en su casa, cómo trataban a su esposa, cómo trataban a sus hijos, eran majaderos, mal pensados, traían en su celular un montón de porquerías. Pero delante de la gente eran santos. Ahí en el templo eran santos. Y entonces Juan el Bautista los enfrentó y les dijo: generación de víboras, ¿qué los va a hacer huir de la ira venidera? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y se enfrentaron con Jesús y Jesús les dijo: sepulcros blanqueados. Por fuera están bien adornados, pero por dentro están llenos de peste y de muertos. Entonces no se espante, hermano, cuando el pastor le diga algo. Al contrario, debe estar agradecido que hay alguien que lo está direccionando para que no se salga del redil, para que el diablo no se lo coma. ¿Qué parte de la Biblia, hermano, que dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? Él anda rodeando aquí, a ver quién se descuida, a ver quién empieza con su flojera, con su falta de compromiso y se lo come. Al rato usted ya no lo ve aquí. ¿Por qué? Ya se lo comió el diablo. Ellos piensan que están bien, ellos creen que están bien, pero no es así. Hay principios en la Biblia. La Biblia ha establecido que Dios pone a los pastores de cada persona. La persona no los escoge, ni la persona escoge la iglesia. Dios pone a los pastores. Yo os pondré pastores que os apacienten con conocimiento, con sabiduría, dice Jehová. Entonces, ¿quién los pone? Jehová. Usted no los elige, Dios se los pone para su bien. Pero esa falta de conocimiento en nuestro corazón, hermanos, nos lleva siempre a estar cayendo en las garras del diablo cada día, cada día, cada día. Así que en la Biblia, amados hermanos, cerrando este paréntesis, en la Biblia se usa la levadura como una analogía en dos sentidos diferentes. En el sentido de influencia negativo, cuando dice Jesús: apártense de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. O sea, esa influencia hipócrita, ese actuar hipócrita de aparentar lo que no se es, era una forma de influencia o de poder de esa levadura, orientada hacia el mal. Pero había otra forma de levadura, como en el caso de las cuestiones del reino, donde Dios inserta la buena semilla, inserta a los hijos del reino, inserta el evangelio, y esa levadura hace que el reino de Dios se expanda, que ese mundo tenga sabor. El día que nosotros no estemos aquí, entonces ese día, hermano, este mundo se va a acabar, porque así está profetizado. Somos la sal de la tierra. Quita la sal de cualquier comida y no te sabe igual, hasta fea te sabe. Entonces, tiene un propósito, hermanos, en dos directrices. A veces una cosa mala y otra cosa buena. Algunos teólogos están peleando en este sentido, pero yo creo que no es tan difícil de comprender esto, porque solamente es una analogía. Es algo que Dios está enseñando, está usando un producto común que la gente conocía de común, con las cantidades comunes para poder expresar un principio del reino. La de levadura es una ilustración, pero no tiene entonces un sentido teológico nada más en un sentido, no, en dos sentidos. Puede ser hacia el bien o hacia el mal. Pero también nosotros podemos ver que hay quien dice que en la parábola del sembrador vemos la amplitud del reino. En la parábola del trigo y la cizaña nos habla de lo largo que es el reino.
En la parábola de la semilla de mostaza, lo alto que es el reino. En la parábola de la levadura, la profundidad que representa el reino. Escondida en esa masa, esa influencia desde dentro, y dice que Dios ha hecho todo esto. Es lo que unos consideran. El reino, entonces, es de inicios pequeños, como hemos venido viendo en la parábola de la semilla de mostaza, pero impacta a todo el mundo. El reino comenzó también en un pesebre, con una pequeña semilla. Y cuando mataron esa semilla, cuando mataron a Cristo, sacudieron sus manos y dijeron: se acabó. Pero no sabían que la levadura ya había sido sembrada y que estaba el proceso de expansión. Y de 12 se hicieron 120, y de 120 se hicieron 5,000, y de 5,000 fueron otros 3,000, y entonces, hermanos, vino una revolución tan tremenda y tan poderosa que toda la sociedad y la cultura de todos los reinos se vio amenazada por la influencia del Evangelio de Jesucristo. Y ayer que estaba viendo en la televisión acerca de Nerón, de todos esos emperadores romanos, sintieron la presión del Evangelio, hermanos. Tanto que hasta los acusaron de ser ellos los artífices de la quema de Roma, cuando ellos no habían sido. Cuando los grandes escritores de la antigüedad dan fe que realmente fue por la locura que había en esas personas, gente endemoniada, usados por el diablo, como siempre en todas las generaciones, para atacar al pueblo de Dios, para tratar de sofocarlo y destruirlo, aunque nunca han podido hacerlo, porque eso nunca va a suceder. Así que, ¿qué podemos más nosotros aportar, hermanos? Porque pues eso es lo bonito, ¿no? Que además de lo que los otros grandes estudiosos han aportado y nos enseñan, que podamos nosotros preguntarle al Espíritu Santo y que Él nos muestre cosas, y nosotros podamos ver también cosas y aportarlas al respecto de esta parábola. Fíjense lo que yo encontré, de verdad es muy muy bonito. Lo primero que debemos de ver, porque para entender las parábolas tenemos que ver el contexto, la cultura y todas esas cosas. Así que en general lo que había en los discípulos era la duda de cuándo vendría el reino de Dios. Y entonces, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, Lucas capítulo 17, si está a tu lado alguien que no tenga una Biblia, compártesela para que lea. Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21. Dice la Escritura, hermanos: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni te dirán helo aquí, helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Otra traducción traduce a su alcance. Qué bonito es estudiar varias traducciones, hermanos, porque podemos comprender. Porque si nosotros nos quedamos con solo una traducción y decimos está entre vosotros, lo podemos comprender que está en medio, pero si nosotros además vemos otra traducción que dice que está a vuestro alcance, entonces ya como que tenemos más apertura a lo que Dios nos quiere enseñar. Así que Jesús enseñó a sus discípulos sobre el reino, describiéndoles sus parábolas para que entendieran. Lógicamente esto estaba velado
a todos aquellos que no pertenecían al reino de Dios. Por eso las cosas escondidas de Dios, la gente no las puede entender, porque no es de Dios. Y eso debería ser preocupante para la gente que hoy está oyendo y se encuentra en esa situación. Porque si no estoy en el reino de Dios, entonces ¿dónde estoy? Bueno, la Biblia también describe que es el reino del diablo. Y a cualquiera de esos dos reinos pertenecemos, de tal manera que si yo me doy cuenta que no estoy en el reino de Dios, entonces pertenezco al reino del diablo, entonces lo mejor es salir de ahí, creo que es lo más natural. Y el Evangelio es la herramienta de Dios para salir del reino de Satanás. Creer que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y que resucitó al tercer día, como símbolo también de nuestra resurrección postrera. De tal manera que creyendo en eso nosotros podemos obtener nuestra salvación, nuestro perdón de pecados, nuestra justificación, y que no hay en nosotros ninguna condenación, que Dios ya no nos condene absolutamente por nada. Porque la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida va a lograr siempre la comunión con Dios. El poder del Espíritu Santo es tal que siempre nos va a mantener en comunión con nuestro Padre, porque Él tiene esa labor. Entonces, si tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no te va a dejar que tú hagas barbaridades, que tú pienses tonterías, que tú cometas injusticias, porque el Espíritu de Dios está en ti. Pero entonces, ¿por qué la gente se porta mal, pastor? ¿Por qué la gente es rebelde? Por eso, le gusta igual que al diablo la rebeldía. Si no están de acuerdo con lo que alguien les dice, se rebelan. Le dan cabida a su antigua naturaleza. El viejo hombre vuelve y se los devora. Entonces, amados hermanos, Jesús en este pasaje nos hace la revelación de que el reino de los cielos es semejante a la levadura. Pues ellos eran solo un puñado de personas en medio de la masa del mundo, y ahora vemos todo lo que ha crecido. Todo ese poder, cómo ha leudado esa masa, cómo le ha dado forma, sabor, consistencia. También vemos que en este pasaje la predicación del Evangelio obra en el corazón de los que reciben, como la levadura en la masa. Los que reciben el Evangelio, lo reciben en su corazón, y entonces empieza de adentro hacia afuera a crecer algo que empieza a traer un cambio, una transformación, del que seamos tú y yo un pedazo de masa, lleguemos a ser un pan adornado, rico, sabroso. No por eso estás así como estás, pero digo, hago una analogía nada más. Este proceso, lógicamente, amados hermanos, es gradual. Digo, todo lo que ha logrado el reino de Dios hasta este tiempo ha tardado más de 2000 años. Delante de Dios han pasado 2 días, 20 minutos. O sea, desde que murió Cristo, Dios tiene en su cuenta 2 días, 20 minutos, nada más. 21 minutos. Estamos en el año 2021. Para que usted se dé cuenta. Entonces, cuando dice la Biblia, Cristo viene pronto, es porque viene pronto. Porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Y para Dios es muy pronto. Entonces el Evangelio obra en el corazón y empieza un proceso gradual
silencioso, sin ser visto, pero que no falla, es eficaz y cumple su propósito. Así es el Evangelio. Acompáñame, hermano, a la carta a los Hebreos en el capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos en el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 12. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje en sí ya encierra muchas cosas, muchos principios que nosotros podríamos analizar, pero no tenemos el tiempo, hermanos. El tema es otro, pero léalo en su casa y vea todo lo que Dios dice. Cuando el Evangelio es puesto en el corazón de una persona, es eficaz, porque ha penetrado hasta lo más profundo del ser humano. O sea, al decir los tuétanos, los huesos, es simplemente que se fue a lo más profundo, hasta el alma de la persona. Córtese un dedo y va a ver cómo le duele. Ahora métase un clavo y traspases el hueso y va a ver. Así es la palabra de Dios. Penetra hasta lo más profundo. Saca las intenciones del pensamiento. O sea que si tú estás pensando incorrectamente, cuando la palabra de Dios viene a tu pensamiento, la escuchas y la empiezas a recibir, o empieza a causar un convencimiento, porque la palabra de Dios es verdad, o la persona se empieza a molestar, se empieza a enojar, tú lo tuyo, yo lo mío, respétame, yo te respeto. ¿Alguna vez has escuchado eso? Si solamente le está compartiendo la palabra, dijéramos, le estoy dando una cachetada, una patada, bueno, ¿no? Pero le estoy compartiendo la palabra, no es una falta de respeto. La palabra de Dios nunca es una falta de respeto. Es una luz que alumbra el entendimiento de la gente para que todas sus tinieblas salgan. Eso le compartí el viernes muy corto en la velada de oración a los hermanos. El choque de la luz con las tinieblas. Cuando Jesús es tentado fue el choque de la luz con las tinieblas. Satanás trayendo las tinieblas para confundir a Jesús, y Jesús contestándole con la palabra, con la luz, para contrarrestar todas esas tinieblas, diciéndole: escrito está, escrito está. Y les decía, Satanás es más peligroso cuando cita la Biblia. Por eso tú la debes de conocer, para que cuando te digan, ayúdate que yo te ayudaré, dile, ese pasaje no existe. ¿Dónde lo leíste? ¿Dónde dice la Biblia? Que ya hay una mujer antes de Adán, y que no sé qué, antes de Eva otra una mujer. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿No lo dice la Biblia? No, entonces un mito. ¿Y qué es un mito? Pues agarra un diccionario, papá, y ve lo que es un mito. O sea, tampoco, no me creas muy fufurufo. También tú empiezas a trabajar tu materia gris. O sea, no todo es maruchan, ¿eh? O sea, tú también debes de ponerle interés. ¿Qué es un mito? ¿Qué es una teoría? La teoría de la evolución. ¿Qué es una teoría? Algo no comprobado. Y si es algo no comprobado, entonces ¿qué es? Algo no científico. Y si no es científico, ¿por qué lo crees? ¿Por qué crees que tu abuelita es Chita y tu papá Tarzán? O sea, ¿se dan cuenta cómo la gente está trastornada? Y dicen que nosotros estamos lavados del cerebro. No, ellos están más cerca del manicure que nosotros, con esos pensamientos.
Sí, está bien que estás bien velludo y que te faltaron 2 días para salir chango, pero eso no quiere decir que vengas del chango. Pero hermanos, así está la gente, por no estudiar los conceptos, por no analizar las palabras, por dejarse guiar de gente que está traumada. Todos los ateos son la gente traumada. Porque las respuestas están aquí, pero el problema es que no las quieren creer. Lo que vino a hacer la palabra de Dios fue a poner en orden la historia, en orden los acontecimientos. Pero si la gente no lo quiere creer, bueno, hermanos, pues entonces ya de plano, ni cómo ayudarles. Entonces, el proceso de la palabra de Dios, amados hermanos, es gradual. La parábola de la semilla de mostaza y la de la levadura deberían verse de una forma igual, o deberían de enseñarse de una forma continua, al igual que la de la semilla de mostaza y la levadura, porque son continuas, hermanos. Recuerden que aquí están divididas en su Biblia, pero es todo un escrito continuo, no tiene, en el original no tiene esas divisiones que nosotros tenemos. Deberían de enseñarse así. Pero tenemos que entender, hermanos, que tanto en la semilla de mostaza como en la de la levadura, basta que estén presentes para traer una transformación. Así que, amados hermanos, es imposible que alguien que ha recibido el Evangelio no sea transformado. Por eso la salvación es por oír el Evangelio. Habiendo oído y habiendo creído la palabra de verdad, entonces si nosotros no hemos oído y no hemos creído, pues entonces no va a haber una transformación. Pero si nosotros hemos oído y hemos creído, debe de haber una transformación. Debe de haber un cambio forzosamente. Entonces lo que estamos viendo es la eficacia de la palabra de Dios en la semilla del sembrador, en un puñado de hombres que eran los apóstoles, simbolizado como la levadura que trajo todo ese cambio en la masa de la humanidad. Esto entonces a nosotros nos debería de alentar, hermanos, de traernos esperanza, ya que nuestro trabajo no es en vano, ni va a ser en vano. Cuando vemos la historia de esta iglesia, todo lo que sembrábamos, y cada domingo mi esposa, mis hijos y yo veníamos con la esperanza y con la visión de que Dios haría algo un día. Y sembramos, y levadura por un lado y levadura por otro lado, hasta que Dios hizo la obra. No es en vano el trabajo, pero se tiene que trabajar. Porque puede haber líderes espirituales que necesiten un letrero. Se solicitan cristianos. Iglesia, el Nueva Formación, se necesitan cristianos. Ponte a trabajar, huevón. Yo le diría eso. Solicito líderes para mi iglesia. Fórmalos, flojo. Yo le diría eso. Sí, son tan espirituales. Dios, ponte a chambear, papá. Yo le diría, sal a la calle. Hermanos, yo he visto pastores que vienen de otras naciones, los he visto trabajando en los tianguis, no vendiendo ropa, ni pollo, ni carne, o sea, parados ahí y predicando el evangelio, porque ellos vienen a formar su iglesia aquí a México y están predicando, y ahí la gente es tocada por el Espíritu Santo, los invitan a una reunión, hacen el contacto y después empiezan poco a poco, y al rato tienen su congregación. Pero hermanos, ahí en tu iglesita, pensando que un día Dios va a hacer algo sin que tú hagas nada, imposible, porque Dios bendice lo que tú haces, no lo que no haces. Grábate eso, hermano. Si tú no haces nada, Dios no va a bendecir nada. Si tú haces algo, eso Dios lo va a bendecir. Entonces, realmente, hermanos, lo que nos encontramos, gente floja. No han entendido el proceso. Es un proceso gradual.
Entonces quiero que veamos, hermanos, rápidamente los aspectos importantes de esta parábola que yo descubrí. Yo les llamé los 5 correctos. Vámonos rápido, hermano. Primer correcto. El producto correcto. Descrito como la levadura, que es el Evangelio, que es también Cristo y los hijos del reino. Por ejemplo, vamos a ver con respecto al Evangelio. Y sin duda la mejor forma de verlo es en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Romanos 1. Vamos a ver este proceso, hermanos. Romanos capítulo 1. Cuando tú quieras saber qué es el Evangelio, ahí está en Romanos, hermanos. Allá ni le busques. O sea, Romanos es una sistematización y lo primero que habla es sobre el Evangelio. Y dice en el capítulo 1, primeramente, Romanos capítulo 1, y dice en el verso 2, en el verso 1, Pablo, escuchen las palabras de Pablo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, el Evangelio primero tiene su origen en Dios. No es un invento de los seres humanos, proviene de Dios. Dice después el versículo 2, que Él había prometido. Entonces el Evangelio es una promesa. ¿Promesa de quién? Promesa de Dios. ¿A través de quién? De los profetas. Los profetas anunciaron la promesa del Evangelio. Los profetas anunciaron de Jesucristo. Número 3, verso 3, el Evangelio que se refiere a su Hijo. Entonces, el Evangelio se refiere al Hijo de Dios. No se refiere a que se va a acabar el mundo. No se refiere a que, ¿qué piensas tú de todo lo que la sociedad está pasando? No se refiere a un iniciado, a un iluminado. El Evangelio de Dios se refiere al Hijo de Dios. Entonces, quien predica el Evangelio de Dios, predica de Jesucristo, predica lo que Jesucristo enseñó, no algo que algunos inventan y dicen, es que Dios me habló esto para predicar el domingo. Hermanos, así nacieron las sectas. Pregúntele a John Smith cómo él empezó su secta. Dios dice que le habló. Hermanos, lo que Dios habló está aquí en su palabra. Yo ya no tengo que inventar cosas. Ahora, yo no voy a estar predicando por las circunstancias del mundo, porque murió un artista, porque es el día de brujas. No, yo te tengo que predicar el Evangelio de Cristo, no de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo en la vida, ni las situaciones que está viviendo la iglesia. Para eso está el Evangelio de Cristo, para que el Espíritu Santo nos guíe y entonces señale las cosas que están mal en las iglesias y a través de su palabra sean corregidas. Pero no voy a estar inventando títulos, hermano. Así es de fácil encontrar a alguien que predica el Evangelio de Cristo y quien no lo predica. Quien lo predica, lo va predicando sistemáticamente. No está inventando temas y sacando versículos de todos lados. No, no es así, hermanos.
Usted tiene que tener conocimiento y saber esto. Después dice el versículo 5, por medio de él, ¿qué? El Evangelio y de Cristo, ¿verdad? Recibimos la gracia y el apostolado. La gracia, que es ese don inmerecido de estar en Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el apostolado. Entonces, si yo recibí un apostolado de Dios, ¿soy apóstol? No. Lo que está diciendo la Escritura es que tú tienes un llamado específico, porque apóstol significa llamado o enviado. Entonces, hay gente que ha divinizado los conceptos y ahora resulta que ya quieren casa nueva, que ya quieren coche nuevo, que ya quieren atenciones especiales. Ay, hermanos, yo no sé cómo esa gente vive así, hermano. Bueno, sí sé, porque la gente se deja engañar. Por eso Jesús dijo, mirad que nadie los engañe, nadie. Y si alguno viene y les predica otro evangelio, y aun si nosotros venimos y les anunciamos otro evangelio que no sea el de Jesucristo, dice, sea un anatema. Y estamos viendo lo que es el evangelio de Cristo. Dice después el versículo 9, escucha estas palabras. Dios a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo. Ahora Cristo es el portavoz de ese conocimiento. Después dice en el versículo 16, no me avergüenza el evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Entonces el evangelio es poder de Dios. Ahora vamos por último al verso 17. Dice, pues en el evangelio, escuchen, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, si yo que te estoy predicando el evangelio no creo en la justicia de Dios, ¿cómo entonces te predico la justicia de Dios? Pues si yo lo debo de creer que soy salvo, que he sido perdonado de mis pecados, y solamente te estoy transmitiendo que en Él hay perdón de pecados, que la justicia de Dios está viable para mí y para ti. Eso debe de contener el evangelio, el perdón de los pecados. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, sin fe, el justo se muere. Entonces, el día que no tienes fe, por eso te estás muriendo, porque estás en pecado, porque todo lo que no procede de pecado, no procede de fe, es pecado. Y si tú no tienes confianza en Dios, entonces tú estás en pecado. Y hay muchos cristianos que viven en pecado porque no confían en su Señor. En Él está el poder de la vida y la muerte. La gente no entiende qué es eso. ¿Por qué se murió? ¿Por qué el Señor se lo llevó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me lo quitó? ¿Se acordaron de la canción, verdad? Solo los viejitos entendieron esto. Se ha ido al cielo, y para poder ir yo, tengo también ser bueno para estar con mi Señor. No hay que hacer obras, hermanos, solamente hay que creer. ¿Por qué se fue? Porque Dios lo decidió, porque Él tiene el poder de la vida y la muerte. Él decide quién muere y quién vive. Entonces, ¿para qué reclamamos si Él sabe por qué Él hace las cosas? Nosotros no lo entendemos, pero Él sí sabe por qué. Segunda cosa, hermano, que quiero que visualicemos hoy, es la acción correcta. Descrito como
lo que fue tomado. Así en la parábola dice, ¿verdad? El reino de los cielos semejante a la levadura. Ahí está el producto correcto. ¿Qué tomó? Ahí está la acción, tomó. La acción correcta, lo que tomó. ¿Quién toma y lleva a cabo esa acción? Hermanos, sabemos que el único que puede hacer esa obra es el Espíritu Santo. Es esa obra de poder de Dios en nuestra vida que hace que el Evangelio crezca en nosotros. Él toma la palabra y después el que es poseedor de la verdad, la inserta esa verdad en nuestro corazón y a su tiempo, de una forma gradual, empieza a dar un producto de bendición en nosotros. Él es el que nos guía a toda esa verdad. Es por eso que Pablo no duda en decir en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues lógico. No están guiados por sus sentimientos, ni por sus pasiones, ni por su carne. Son guiados por el Espíritu de Dios. Son hijos de Dios. La tercera cosa que veamos de ver es la persona correcta. Representada en este pasaje como la mujer, dice, es semejante a la levadura que tomó. Entonces ya vimos que la levadura es el producto correcto. Tomó la acción correcta. La mujer, entonces, es la persona correcta, descrito como la mujer, que también es el Espíritu Santo, representado como la mujer, no que sea mujer, porque hay gente que así, es cabezona, es que el Espíritu Santo es mujer, porque, no porque sea mujer, hermanos, entendamos, sino por el contexto del ejemplo, donde en esa época la actividad de la cocina era exclusiva de las mujeres. Por eso se pone a una mujer. No quiere decir que el Espíritu Santo, porque Él lleva a cabo esa obra de mujer. No, hermano. Porque entonces ya Cristo Lidbed y no sé qué babosadas allá afuera. Esas son tonterías, esa secta de verdad. De plano, hermano. ¿Quién les crees? Porque están endemoniados todos. Vemos entonces que el Espíritu Santo tiene esa capacidad de poder y esa labor de tomar y administrar, sembrar en el corazón de los creyentes el Evangelio. Su obra nadie la puede interrumpir. Diga, nadie puede interrumpir la obra del Espíritu Santo en mi vida. Así que chille el infierno, hermano. Nosotros somos santos, seremos santos y estaremos en santidad delante de nuestro Dios. ¿Saben por qué? ¿Usted sabe por qué? No porque yo lo digo, es porque Dios ya lo dijo. Efesios capítulo 1 lo dice claramente, para que sean santos y sin mancha delante de Él. Él nos declaró santos. Y si Dios dijo que somos santos, le duela a quien le duela. Lo que pasa es que ellos tienen un falso concepto de la santidad, un erróneo conocimiento. ¿Quién hace santo a alguien? ¿Los hombres que canonizan? No, es Dios. Es el único autorizado para decir que alguien es santo y quién no. Y Él dice, ¿quién es santo? El que ha creído en su Hijo. Es santo. Porque al entrar en el proceso de la santificación a través de la salvación, pues un día lo va a llegar a hacer. Nada más le van a entregar su título. Cuando llegue al reino, aquí está, vámonos, tu titulote. Santo. Y no por eso me pongan veladoras, ni las necesito. Entonces el Espíritu Santo es el que lleva, hermanos, esa obra de poder también. En Hechos 2 vemos este proceso, hermanos. Nada más se lo voy a citar. Si puede anotar, anótelo. Primero en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 13,
vemos la obra del Espíritu Santo en el creyente. En el capítulo 2, versículo del 1 al 13. Después, en el capítulo 2, pero en el versículo 14 al 36, vemos la obra del Espíritu Santo en Pedro al predicar. ¿Cuál fue el resultado de esa influencia del Espíritu Santo en la vida de Pedro? Predicar con denuedo la Escritura. Capítulo 2, versículo 14 al 36. Después vemos la obra del Espíritu Santo en los oyentes. Cuando ellos oyeron el Evangelio, que es del capítulo 2, versículo 37 al 42, vemos cómo ellos se convierten al Evangelio, que le dicen, ¿qué debemos de hacer? Crean en el Señor y bautícense. Y en los siguientes capítulos vemos la obra del Espíritu Santo en la iglesia para extender el Evangelio, soportando pruebas, obstáculos, persecuciones, hambres, desnudez, todo eso, soportando todo lo que se les vino, hasta incluso ser mártires de Cristo. Oye, hermano, nadie muere por alguien nomás porque sí. Nadie muere por alguien nomás porque sí. Y el Espíritu Santo da esa fortaleza de que si Dios lo requiere, ese día Dios da la fortaleza de morir por Cristo. Ese es el ejemplo que podemos ver, hermanos, de la obra del Espíritu Santo. La persona, cómo ella siembra la levadura y hace que todo funcione correctamente. Después vemos la cantidad correcta. Ni más ni menos, la cantidad correcta. Descrito como las 3 medidas de harina escondidas. Son 3 medidas de harina que además dice que están escondidas, de la misma manera que el Evangelio estuvo escondido durante mucho tiempo. Y después fue revelado a los apóstoles, a Pablo, el Evangelio de la gracia de la salvación hacia los gentiles, para que todos los gentiles alcanzaran misericordia de parte de Dios. En muchos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento está la levadura. Por ejemplo, nosotros leemos en el capítulo 18 de Génesis, no vaya para allá, yo se lo cito nada más. En el capítulo 18 de Génesis, por el tiempo, hermanos, vemos a Sara cuando viene Dios con los ángeles porque van a destruir a Sodoma y Gomorra. Ella le dice a Abraham que prepare comida y dice que Sara toma 3 medidas. También en el libro de Jueces, en el capítulo 6, lo vemos con Gedeón, que también preparan pan y toman 3 medidas. Eso quiere decir que esa era ya la cifra correcta que siempre se usaba para el pan. De tal manera que cuando Jesús hace la alusión a las 3 medidas de levadura, era algo que ya todo el mundo conocía. Que se necesitaba solamente 3 medidas de levadura para hacer 20 kilos de pan. Para que toda esa masa se extendiera de tal manera que hicieran 22 kilos y alcanzar el pan para todos. Eso es lo maravilloso de la Biblia cuando estamos nosotros, hermanos, estudiando. Esas cantidades correctas, esas medidas correctas, por eso la cantidad correcta, son usadas para leudar la cantidad correcta de masa. Así que fue correcto que esa pequeña semilla que fue Jesús, empezara él a sembrar el Evangelio y entonces se fuera leudando, y han pasado más de 2000 años y el Evangelio de Cristo ha crecido de una forma impresionante. Y en el momento correcto Jesucristo trajo la reforma, porque por allá afuera nos llaman hermanos separados, pero no dicen por qué. ¿Por qué nos separamos? ¿O por qué lo que estábamos con ellos nos salimos de ellos? ¿Por qué no dicen? Por los fraudes de la iglesia que hacía, por estar vendiendo indulgencias,
por estarse aprovechando de la fe de los demás, por esos corruptos que estaban al frente de la iglesia llamado papas. Por eso vino la Reforma, porque estaban vendiendo para construir sus grandes edificios a expensas de la gente pobre que no tenía ni para comer, pero tenían un gran corazón y ellos tenían deseo de que su gente saliera del infierno, porque la predicación de la Edad Media no fue el amor de Dios, fue la ira de Dios y la llevada al infierno. Pero el Evangelio de Cristo está basado en el amor de Dios, no en el infierno. Sí hay un infierno, sí hay un castigo, pero quiero que tú sepas que Dios quiere amarte, quiere perdonarte. Solo si tú no quieres, pues te vas a ir, pero no fue porque Dios lo haya querido, sino porque tú lo quisiste, porque tú rechazaste el mensaje. Entonces estaban abusando. Y hombres como Juan de Savonarola, que fue el primer reformador, aunque no hizo mucho, pero él inició todo eso. Y después un Martín Lutero y todos los que lo siguieron, empezaron a través de leer las Escrituras. Porque ellos nos decían lo que, la gente oía lo que ellos les querían decir. Los tenían amedrentados. No seguían a Dios por amor, lo seguían por temor. Entonces vinieron los reformadores y dijeron: no, nosotros no necesitamos indulgencias. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Y empezaron a ver que el justo por la fe vive. Pero eso no lo quieren decir. Y se ponen como si supieran mucho. Que digan la verdad, que digan todas esas fraudes, todas esas cosas que hicieron. Como el Papa auspició a Hitler para matar a los judíos. Eso no lo dicen. Se olvidó. Como la Inquisición en México mató a tantos cristianos y a tantos judíos. Pero eso no lo dicen. Como Benito Juárez, cuando entró al gobierno, sacó a todos los religiosos, los expulsó del país por pedrastras, porque violaban a las monjas. Pero eso no lo dicen. Se lavan las manos como Pilato. Dicen: todos fallamos. Sí, porque no son tus hijos a los que violaron. Y la gente se hace a un lado: no, pues todos fallamos. Sí, pero ¿qué tal si fuera tu hijo al que hubiera abusado? Como es el hijo de otra persona, no te importa. Pero si fuera tu hijo, pero un día tu hijo le va a tocar, porque ahí está metido. Pero eso no lo dicen, hermano. Eso tampoco dicen de las sectas, de los testigos de Jehová, los abusos de los de la luz del mundo, a través de 3 generaciones, cómo han abusado de las jovencitas, violaron, mataron, están quemando en el infierno, además de predicar un falso evangelio. Pero eso no lo dicen, no les conviene. Ahí hay lana, irá. También, amados hermanos, el tiempo correcto. El tiempo correcto. Descrito como que hasta que todo queda leudado. Tiempo. O sea, no es en un solo momento, es un proceso, es un tiempo. Entonces la preparación de la masa para producir una textura, forma y sabor adecuados requiere un tiempo correcto, ni más ni menos. Entonces aquí vemos esos 5 correctos descritos aquí en la parábola de la levadura, que es mi aportación a este pasaje. Sé que hay muchas interpretaciones, muchas cosas. Yo cuando hago estas cosas es porque quiero aportar algo que yo he logrado ver. Así en nuestra alma, hermanos, la palabra requiere un proceso.
es gradual. No piense que porque hoy vino a Cristo, ya mañana, ya usted no se va a equivocar. Yo entiendo que nos equivocamos, hermanos, pero no puedes tener, escúchame muy bien, no puedes tener 3 años en el Evangelio y sigas con tus mismas tonterías, con tus mismos pecadotes. ¿Cuántos años tienes en Cristo? Ay, hay quien se jacta. Yo desde niño estoy en Cristo. Sí, pues si no es heredado, papá. Tienes que venir a Cristo, ponerte de rodillas, pedirle al Espíritu Santo que tenga misericordia de ti y venga a tu vida. ¿Cómo es posible que naciste en Cristo y ahora ve todas las barbaridades que has hecho hasta este tiempo? Entonces quiere decir que realmente tú no tenías a Cristo. Entonces es tiempo de que ya lo tengas, porque el cristianismo no se hereda, se recibe. Por eso de ahí las siguientes 2 parábolas que vamos a analizar, que hablan de que el reino de Dios se hace personal. Se hace personal. Es tiempo de salvación, hermanos. Fíjense lo que yo me sorprendo, hermano, porque hay una hermosa coherencia en la Biblia. Esto no puede haberlo escrito, inspirado un ser humano. De verdad es impresionante. Vea lo que dice la carta a los Efesios. Cada que leo me sigo sorprendiendo y me sigo quedando, hasta me quedo de verdad, porque digo, Dios, es que es increíble todo lo que tú haces, es impresionante. Efesios 2, del 10 al 22. Escuche esto, hermano. Esto es poderoso, no es cualquier cosa. Pablo está hablando a una iglesia madura. No como la de Corinto, bien pecadorzotas, se creían bien espirituales, llenos de dones. Yo hablo en lenguas, no, es que yo profetizo y yo sé que... Y vivían ahí entre ellos unos perversos. Dicen, ¿no saben que un poquito de levadura leuda toda la masa? O sea, que ustedes soporten un pecado en la iglesia. Oye, hermano, en la antigüedad una familia se atrevió a llevarse un ídolo a su casa y el pueblo de Josué fue derrotado en la guerra de Jai. Por causa de esa familia perdieron la batalla. Le habían ganado, hermanos, habían tirado las murallas de Jericó. Le habían ganado un pueblo más grande, más poderoso. Y llegan con un pueblecito como el de Neztlalpan y pierden la batalla. Y Dios le dice, no, y viene bajo Josué chillando, Señor, ¿por qué perdimos? ¿Por qué estamos sufriendo en la iglesia? ¿Por qué tenemos situaciones? ¿Por qué hay muchas caídas de muchos hermanos? Y dice Dios, ahí en la iglesia hay un perverso. A ver, échese ese trompo a la uña. ¿Y saben cómo Pablo arreglaba esos asuntos? Lea 1 de Corintios capítulo 5. Ahí dice, hermanos. Ahí se los dejo de tarea. Entonces, la gente cometer un pecado se le hace cualquier cosa y venir aquí como levadura malvada a contaminar a toda la gente. Y acá está uno como Moisés intercediendo por usted. Y usted haciéndole caso a esa gente que lo único que está haciendo es contaminar su mente y su corazón. Qué triste, hermano, de verdad. Triste su calavera, de verdad. Y ya se viene el Día de Muertos, triste su calavera. Escuche esto, hermanos. Pues somos, ¿quiénes somos? Lo que estamos en Cristo, que es estar en Cristo. Ya lo sabe usted, se lo he dicho muchísimas veces. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, usted es bueno
No porque sea bueno, sino porque Cristo preparó sus bondades en usted. Así que no se sienta muy sabroso. Cuando le dé a alguien, no diga, ay, no, ya cada vez soy más bueno, soy más santo. No me toquen, estoy ungido. La gente es buena porque Cristo está en él. Si no, no fuera buena. Es egoísta. Cualquiera que no tiene a Cristo, todas sus obras buenas están hechas en egoísmo. El que tiene a Cristo es porque sus obras buenas fueron preparadas por Él. Escuchen lo que sigue. Por tanto, acordaos, escuchen, que en otro tiempo vosotros los gentiles, no eres judío, ¿verdad? Sí, algunos están narizones, pero no son judíos. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, porque fue el primer pacto que hizo con Dios, con Moisés, a través de la circuncisión de la carne. Por eso ellos estaban bajo la ley. Si nosotros estamos bajo la ley, todos tendremos que circuncidarnos, pero no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces la circuncisión, miren lo que dice Pablo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿Cómo está la gente? Sin esperanza y sin Dios. Por eso cuando mueren no saben a dónde van. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ya cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, somos regenerados y todo lo demás. Dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz. Escuche, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. ¿Dónde se quedó la ley? En la carne de Cristo. Por eso no estamos bajo la ley. Se quedó en Cristo, aquí lo dice. O sea, si no lo entienden, bueno, ya es su bronca. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estáis cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por qué entramos a la presencia de Dios? Por el Espíritu de Dios. Si tú no tienes al Espíritu de Dios, aviéntate los rezos que quieras, aviéntate, rómpete la espalda con látigos, Él no te va a oír. Estás siendo engañado. La Biblia dice que la única forma que tengas acceso al Padre es por el Espíritu de Dios. Por la obra de Jesucristo, cuando vino y leudó toda esta masa que se llama mundo con su hermosa presencia, con un puñado de hombres. Por medio de él, los unos y los otros tenemos por un mismo espíritu entrada al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces no cualquiera es hijo de Dios, ¿verdad? Aquí dice claramente que los que tienen al Espíritu de Dios, que tienen acceso al Padre, son hijos de Dios porque entran a ser de la familia de Dios. Escuche esto. Edificados sobre el fundamento
de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En la construcción en la antigüedad se tomaba una piedra angular. En esa piedra angular se tomaban los fundamentos o las líneas para poner los fundamentos de un lado y del otro. Así entendemos que el fundamento de un lado fueron los profetas y del otro lado fueron los apóstoles de Cristo, que son 12, no 500 como hoy hay supuestamente, autonombrados. 12 apóstoles, fundamento. Y la piedra del ángulo, que es Cristo, la que dirigió esos fundamentos. Hermanos, si la gente no quiere entender eso, mire, yo gracias a Dios lo entendí, porque hace algunos años estudié 4 semestres de construcción cuando estudiaba la prepa. No me gustó y me salí, pero estudié y entonces entendí que es un fundamento. Entonces cuando la gente no entiende es porque no sabe. Por eso quiere poner más fundamentos, más apóstoles. Un fundamento arriba de un fundamento. ¿Usted nunca ha visto una casa con los fundamentos de las varillas y luego arriba otros fundamentos de otras varillas? Luego otras varillas y luego otras varillas y luego cemento. O sea, no es así, hermanos. O sea, se ponen ladrillos. Después del fundamento se ponen ladrillos que son de la edificación. Pero como la gente no sabe eso, por eso vive confundida. Por eso, para entender esto hay que irnos a otras especialidades para poder entender por qué Dios le llama fundamento. Entonces ya no hay más fundamentos. Los fundamentos ya fueron puestos. Entonces, ¿qué hacemos con los que hoy están? Pues no sé qué secta están dirigiendo, hermanos. De verdad. A mí no me duele decir las cosas, aunque no me inviten a ningún lado ni lo busco. Pero es la verdad, y la verdad como sea, que duela o que no duela, es la verdad. Algún día el hombre debe descubrir que en su corazón hay orgullo, hay soberbia, hay búsqueda de títulos, de reconocimiento. Eso no es nuevo, eso pasó hasta los Césares. Ayer que lo estuve viendo dije, no, qué impresionante. Qué impresionante es el orgullo del ser humano. Todos termináronse dictándose dioses. Augusto César, Tiberio César, todos, Nerón, todos se declararon dioses, porque el orgullo del ser humano siempre quiere títulos, siempre quiere posiciones. Así no es el Evangelio de Cristo. Así que, hermanos, dice el capítulo 3, versículo 6. De aquí de Efesios, capítulo 3, versículo 6. Con este pasaje terminamos, hermanos. Dice la Escritura que los gentiles son herederos. Escuche esto, hermano, de verdad. Yo cuando lo leo me quebranto, porque yo digo, yo soy uno de esos. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante? Lo que dice arriba en el versículo 4. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Y cuál era el misterio de Cristo? Que los gentiles hemos alcanzado la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y que así como un puñado de hombres representó la levadura hace más de 2000 años y estuvieron dispuestos a morir viendo la gloria venidera, de la misma manera hoy el Señor Jesús
desea que este puñado de personas aquí en Nextlalpan hagamos una hermosa diferencia. Tenemos al Espíritu. Ahora sí que los 5 correctos están entre nosotros. Tenemos el material correcto, tenemos la acción correcta, tenemos la persona correcta, tenemos también el tiempo correcto. Entonces, tenemos todo lo necesario para llevar a cabo lo que Dios quiere en este tiempo. Lo único que está pasando es que el diablo está distrayéndonos con situaciones, con circunstancias, peleas familiares, matrimoniales, con los hijos. Porque a veces los papás no entendemos los procesos de los hijos, o no dejamos que pasen simplemente, que solamente les demos dirección, pero que entendamos su condición, porque además un día tú y yo también fuimos jóvenes, y también nosotros nos equivocamos y fallamos. Y eso nos pasa a todos, porque a veces estamos con nuestro estrés tan explosivo que no podemos soportar a unos niños corriendo, felices, sanos, llenos de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Para qué quieres un niño que no se mueva o que esté enfermo? Mejor que tu hijo ande corriendo, mejor que tu hijo ande brincando. Y todos hemos caído en una situación de esas, hasta que el Espíritu Santo nos hace comprender y entender en nuestro corazón que esas etapas nosotros las pasamos, y créanme, éramos peores. Si no, vean los juegos que jugábamos: burro tamalado, corretizas, o no sé cómo le llamaba usted. Todos esos juegos de verdad extremos, que nos dejamos de ir en una bajadita. Yo recuerdo cuando era niño que nos compraron una avalancha a mi tío, que era de mi edad, y nos íbamos en la avalancha, en la bajadita, ¡plá!, nos caíamos, nos volteábamos y nos rompíamos las rodillas, y antes de las rodillas los pantalones, y llegábamos a casa con los pantalones rotos y las rodillas sangrando. Y venía la reprimenda: muchachos mugrosos, miren cómo vienen. Y nos daban la sangoloteada, pero no nos podían quitar la felicidad de haber disfrutado ese día, porque nuestros padres no entendieron nuestra etapa. Pero yo creo que es tiempo que los padres ya entendamos la etapa de nuestros hijos. Y no me da vergüenza decirlo, porque sería yo hipócrita si lo hiciera. En la semana me llevé a mis sobrinos en la camioneta y venían haciendo un desastre impresionante. Impresionante, pues son niños. Yo los quiero mucho. Pero de verdad no estaba yo en condición, estaba todavía enfermo. Y estaba empezando la enfermedad, me dolía la cabeza y no soporté. Y llegó mi esposa y le dijo: ¿para qué los volvemos a traer? Es que son un desastre. Y se me queda viendo a mi esposa y me dice: son niños y están sanos. Entonces yo entendí, hermano, en medio de mi frustración y de mi dolor de cabeza, y entendí, por eso le vengo a decir eso. Hay que entender a nuestros hijos y ser pacientes. ¿Los quieres que no hagan nada? Entonces ¿quieres que estén enfermos? ¿Que estén en una cama de hospital sin hacer nada? Déjalos correr, déjalos vivir, déjalos gozar. Entonces volteé a mirar a mi esposa y me sonreí y le dije: tienes razón. Porque además de todo eso, independientemente de todo lo que hacen, los amamos
Y a veces se nos olvida que amamos a esos jóvenes. Así que yo quiero invitar esta mañana. Si tú eres uno de esos jóvenes que ha sentido ese desprecio por tus papás, esa incomprensión, hoy la semilla del Evangelio va a leudar tu masa, la masa de tu corazón, para que sea sanado. Así que ven al frente, joven. Adolescente, ven al frente. Este es tu día. Dios quiere sanar todo eso que tú has sentido en tu corazón, todo ese desprecio, todo eso que te hacen a un lado. Porque nosotros fuimos más tremendos. Y a veces lo reprendemos. Y a lo mejor el motivo es justo, pero a veces los medios no son los correctos. Y nos equivocamos. Y lastimamos y a veces no nos damos cuenta. Pero ellos sí se dan cuenta. Y por eso están aquí. Y los papás de ellos ahora lo deben de saber. Así es que si ya estás aquí al frente, joven, cierra tus ojos. Si es